Parce Joaquín, encantado de saludarte Igualmente, don Jorge. para hablar de un tema importante que es el problema de empleo público. ¿Va? Vos estuviste muchos años ahí como director del Servicio Civil y terribles retos hay ahí. Yo recuerdo a un amigo mío, Celaya, Julio Zelaya Luque. Julio, estuvo Julio, también en ahí, paz ¿verdad? descanse. Sí. Paz descanse, Sí. un gran amigo. A ver, José Joaquín, ¿qué cambios importantes hay que hacer? Pensando ya en el 2023 hay una ley nueva que habla ya de que la parte del servicio civil ya no va a estar bajo la jurisdicción, digamos, de... Antes era el ministro de la presidencia, el ministerio de la Bueno, presidencia. Bueno. la ley habla de presidencia de la República. Ah, Digamos, bueno, dependía directamente del presidente de la República, cosa que que pocas veces se daba, o ¿verdad? sea, sí, En general, en la práctica, la relación era con el Ministerio de la ministro. Presidencia. Sí. Ahora con Mideplan. Ahora es comida de Ahora plan. es con Mideplan, sí. ¿Y eso va a favorecer a hacer cambios? No, es que lo que me interesa a mí es si vamos a seguir haciendo lo mismo, entonces no hay nada que hacer, ¿verdad? Mire, tenemos que admitir que en la administración anterior se aprobaron 4 leyes, 3, que prácticamente fue lo más importante que se ha aprobado en 70 años en Sí. cuanto a empleo público se refiere. La ley de La fortalecimiento de regla finanzas FESC, públicas, sí, la regla fiscal, sí, que, especialmente el título 3 de esa ley de 2018, la ley llamada popularmente de regulación de huelgas, tiene un nombre más sofisticado, pero de regulación de huelgas, y la ley de empleo público. Bien, muy importantes. La ley de empleo público, aprobada ahora en marzo de este año finalmente, fue muy, pero muy bombardeada, especialmente por los sectores de educación. Entonces, tenemos que yo llegué a leer 9 textos diferentes de esa ley. 2 muy responsables, redactados por Mideplan con asesoría internacional. Y luego, a partir de ahí, cayó en manos, según se me dice de fuentes totalmente confiables, que cayó en manos de la segunda vicepresidencia de la República, que no era más que un antiguo secretario general del SEC, del Sindicato de Educadores. Entonces ellos empezaron a manipular esa ley. Y a tal grado de que los textos 3 y 4 que me tocó leer, trataron de meter en esa ley, en un solo artículo, la mitad de una ley nefasta que tiene este país, que es la ley de carrera docente, aprobada en 1970. Ante mucha presión, dio lugar a que tuviesen que sacar algunas de esas cosas que 11 páginas de la ley de carrera docente que habían metido en la ley de empleo público, pero hubo que admitir la presencia de convenciones colectivas dentro del sector público. Muy mediatizadas, pero al fin de cuentas ahí están. Es extraño porque, como bien lo denunciaron juristas muy importantes como don Rubén Hernández, todo lo relacionado con convenciones colectivas está pensado realmente para el sector privado. Y así lo establece el artículo 6 del convenio 98 de la OIT, que habla de convenciones colectivas. Incluso dice ese mismo artículo 6 que todo lo relacionado con asuntos del Estado debe seguirse a través de estatutos de servicio civil. ¿Qué fue lo que pasó en Costa Rica? Que el legislador de nuestra última constitución estableció, artículo 191, que un estatuto de servicio civil regularía las relaciones entre Estado y sus servidores. Pero ese estatuto fue, a la hora de aprobar el estatuto, se hizo un cambio muy simple, don Jorge. Se cambió la palabra Estado por Poder Ejecutivo. Entonces, que abarcaron a todas las instituciones.
Y dejaron nada más a los ministerios. ¿Sí? Desde su nacimiento, el artículo primero del Estatuto de Servicio Civil, que dice: un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Poder Ejecutivo, Estado dice la Constitución, Poder Ejecutivo y sus servidores. Entonces, de ahí en adelante viene el problema. Incluso, yo tuve la oportunidad de conversar con don Carlos Araya Borge, que fue el redactor, el coordinador de la redacción y primer director general de Servicio Civil, alguien muy importante y muy longevo, murió ahora en el no muy lejano 2011, a la edad de 93 años. Don Carlos me contó que eso provino de una orden directa del presidente de la República, de don Otilio Ulate. Y dijo: yo no quiero problemas como muy de lo que llamamos aquí en Costa Rica a la tica, ¿verdad? Que es palanganeo, patear la bola para adelante. Yo no quiero problemas con la Corte ni con las autónomas que estaban naciendo en ese momento. Nada más que quede ahí los ministerios y se acabó el asunto. Es la parte más pequeña. Nada. Imagínense usted que... De los 300,000 empleados públicos son 100,000, no es ni la tercera parte. 45,000. Es 45,000. Bueno, metamos los docentes. Entonces, los docentes daría entonces, como usted bien dice, un poquito más de 100,000. Pero los docentes tienen otra ley que lo sacó del sistema original. Entonces, propiamente, en el Poder Ejecutivo, en los ministerios, fuera de la policía, que tiene su propio estatuto, y los docentes, que tienen su propio estatuto, son como 45,000 empleados únicamente. El resto quedó a la libre completamente. Entonces, ¿qué pretendía hacer la ley de empleo público? Tener todo el Estado bajo un solo... Okay. Pero ahí empieza el problema. Empiezan a salirse. Empiezan a decir que todas aquellas instituciones que tienen competencia ya no estarán en lo que cabe, en lo más importante, en algunas cosas sí, ya no estarán dentro de esta ley de empleo público. Y de ahí se salen las municipalidades, de ahí se sale el Poder Judicial, de ahí se salen algunas de las autónomas más importantes, como por ejemplo la Caja, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda? Son 50,000 empleados solo ahí. ¿A qué obliga la ley? A todos. Y no está mal, don Jorge. Está bien, a que se establezca un salario único, un salario global. Único no en su monto, sino en su forma de calcularlo, ¿verdad? Sí, que acabar con los pluses famosos. Exactamente. Porque entonces ese problema es seriosísimo, porque si uno quiere contratar a alguien joven, le tiene que decir: mira, el salario base es este, pero usted no se preocupe, cuando usted tenga 10 años de estar trabajando aquí en este lugar, usted va a tener un salario competitivo. Y además, no se preocupe, porque la estabilidad laboral, usted hasta que se pensione o se muera. Entonces, la competitividad y la productividad del sector público se cae. Se cae. Se cae completamente, hay que admitirlo, ¿verdad? No hay entonces, el salario único queda, pero ajustado a otras realidades. Sí, pero implica entonces que... Hay varios. Que hay salario único, pero la Caja tendrá su salario único, ¿verdad? La Corte tendrá su salario único. Y el Poder Ejecutivo... Se queda ahí. Yo cuestiono muchísimo... Sí, pero por ejemplo los policías, o sea, que es la fuerza policial, que es la peor pagada, yo creo. Sí, muy mal pagada comparativamente. Y estamos con problemas de seguridad, o sea, es que... pero ellos, nadie los puede tocar porque ahí está el enlace para los médicos de la Caja y todo eso. El famoso enganche médico. Enganche médico. Y no es posible que no lo hayan podido eliminar, ¿verdad? Es mucha Es presión, ¿verdad? Es un grupo muy, muy, muy fuerte. Esa es otra historia, ¿verdad? Ellos estaban por el Estatuto de Servicio Civil en principio y por la Caja, que en esos años 80, 90, la Caja no se había disparado en esa diferencia abismal que luego llegó a desarrollar a partir especialmente de los años 90 y en lo que va de este siglo, pero ya resulta que el sector médico hizo una huelga
en el año 1983, en el primer año del presidente Luis Alberto Monge, y de ahí él amenazó Con al paralizar los presidente Monge hospitales. a paralizar emergencias de Esas, los hospitales. sí. Entonces, pero bueno, del dicho al hecho, lo cierto es, y lo digo con palabras muy duras, pero el gobierno, ya yo trabajaba en ese tiempo, estaba entrando al servicio civil, el gobierno se apendejó, ¿verdad? Porque debió haber tenido un poco más de fortaleza, como se tuvo en las huelgas del 2018, ¿verdad? Que ahí, si hubiera sido por entregar lo poco que quedaba del sistema público a los sindicatos, pero ahí hubo fortaleza y que no hubo en el año 1983, y los médicos Y eso se lo simplemente... cobraron el PAC. Y acá Sí, sí, claro. y acá Simplemente le dictaron al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa la ley que queremos con nuestras ecuaciones, porque es una ley muy compleja, una ley elaborada siempre en esas negociaciones. Los sindicatos médicos y los sindicatos de educadores llegaban con lo más conocido de actuarios y matemáticos en aquel tiempo de la Universidad de Costa Rica, que elaboraban cosas muy complejas, de tal manera que la ley de incentivos médicos, yo que trabajo en el servicio civil, trabajé en el servicio civil, le digo que no la domino en su totalidad. tiene tantas Muy compleja, que habían 3, 4 compañeros en el servicio civil que eran a los que uno especialistas. acudía y les decía, mira, ahora explícame esto, cómo opera, con cómo se engancha con, dónde es que está la trampa, ¿verdad? Y entonces aquí es donde decía, mira, el problema es que si le aumentás a los policías, eran 21 clases de puestos, no era solo policías, 21 clases de puestos, pero lo más significativo era el de profesor de enseñanza primaria, que son muchos, y el profesor y el policía. Luego existían otro montón de puestos ahí. Eran los 21 puestos en 1983 más representativos de la administración pública. Entonces, cuando usted toca policías, cuando usted toca los maestros, una clase de maestros que había, entonces usted podría, en una ecuación ahí, ¿verdad? Relacionar ese salario con el salario de los médicos. Entonces, los médicos inmediatamente llamaban a una negociación, especialmente a la caja, que es el principal empleador, y le decía, mire, de acuerdo a la ley que tenemos, al crecer los salarios de los maestros, al crecer los salarios de los policías, yo tengo derecho a que usted me revalore este puesto. Y esa revaloración era una negociación, como todo en la administración pública, entre los mismos, ¿verdad? Porque cuando se aprueba una convención colectiva... Y sí, beneficias al jefe también. Entonces resulta es un poco raro. Que era compadre hablado, sí. ¿Verdad? Entonces resulta que generalmente, por ejemplo, la última que yo observé fue una negociación en el 2009. Y de ahí, mentira que lo que ellos ganaron, de alguna manera, era lo que realmente tocaba de acuerdo a la ecuación. No, algo más. ¿Verdad? Y eso así ha venido dándose en la historia durante los últimos 40, 50 años. ¿Verdad? Bueno, pues entonces, con lo que me estás diciendo, la famosa ley de empleo público, aparte de hablar de que es un salario único, todo lo demás sigue teniendo grandes preocupaciones, pongámosle así, ¿verdad? Mire, porque el sindicato más grande que hay aquí es el sindicato de los educadores. Sí. Y esos son los que tienen el problema más serio y más estructural de Costa Rica, porque estamos en serios problemas la educación. Eso es el que hace la pobreza y la diferencia de clases también, porque la educación es el disparador de la movilidad social. Y son gente buena, pero no puedes darle tampoco beneficios a todos igual. O sea, el que es bueno, que gane más, y el que no está dando rendimiento, y ahí, bueno, no lo puedo despedir porque hay inamovilidad prácticamente, ¿verdad?
Sí, 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 sí. O sea, Más eso, ahora con las convención colectiva bueno, la primera fue en el 2011, creo, y la tercera ahora en el 2021. O sea, esa convención colectiva le entrega la administración a una comisión paritaria de 14 miembros, 7 sindicales y 7 del funcionarial, digamos, de parte del MEP. Vaya, averigüe usted de esos 7 si no están sindicalizados también, ¿verdad? está a manos de los sindicatos todo. Y todo está a manos de los sindicatos. Entonces, Ahora lo único que los tiene, digamos, apretados es la ley, la regulación fiscal, o de sea, la regla fiscal. de la regla Sí. fiscal, pero Hay cosas buenas ahí. Yo hice un análisis artículo por artículo y entonces es aquello de vaso medio lleno o medio vacío. Si lo quiero ver por vaso medio vacío, no, qué pereza, ¿verdad? Algunas cosas buenas, pero ahora qué bueno que usted menciona de nuevo lo relacionado con educación. Mire, mi tesis es contundente en este sentido. Nada, absolutamente nada favorecerá el desarrollo de la educación de este país, este hueco en el que estamos, estos datos que nos da, por ejemplo, las pruebas PISA, mientras no se toque la ley de carrera docente, que es como, más que una ley, pareciera una convención colectiva, aprobada en 1970, que en las postrimerías del gobierno de José Joaquín Trejos Fernández. Tan es así que, según me lo mencionó él mismo, obligó a la renuncia del ministro de Educación de ese momento, que consideraba que era dañina totalmente para el proceso educativo, el señor Malabasi Vargas, ¿verdad? Guillermo Sí, Balaz. mire, lo que le puedo garantizar es que mientras no se toque la ley de carrera docente, especialmente 2 artículos, el 100 y el 86 y 100, y mientras no se toque la convención colectiva, el apagón educativo seguirá siendo igual. Pero hay mucho de esto, don Jorge, muy complicado. Nadie insiste en este problema. Usted oye grandísimos y elocuentes discursos de lo que hay que hacer por la educación de este país. Sí, sí, pero, El proyecto Estado de la Nación, por ejemplo, el programa Estado de la Nación. sí, sí, pero nadie puntualiza Pero este problema que hace que que, todo el mundo de patine, por como decimos, ejemplo, ¿no? vea usted, en el currículum completo que el mismo MEP establece es algo parecido a lo que conocemos en todos los colegios privados. O sea, por lo menos 7 horas de clases. ¿Cuántas escuelas de este país dan el currículum completo? Solo el 7%. Y ni para qué hablemos de los inocentes y toda esta cuestión. Solo el 7% de las escuelas públicas da el currículum completo. ¿Por Solo el qué? 7. Sí, y hay niños en primaria y en secundaria que lo que reciben son 4 horas, básicamente, ¿verdad? Pero hay algo más. Aun cuando se peleó en el año 1995 para 200 días, ¿verdad? Para que el ciclo lectivo fuera de 200 días, hay una cantidad inmensa de situaciones que obliga a que los maestros se vayan para la casa durante el ciclo lectivo. Ve ahora, por ejemplo, en octubre. En octubre, ANDE tuvo su congreso anual. Significa que 50,000 personas se quedan en la casa y van apenas un grupito de 500, 700 personas a un congreso presencial. El resto se queda virtual. Y ese virtual significa conectarse, poner la computadora o su teléfono inteligente, conectarlo durante 1 hora al día, desde cualquier parte del país. La única prohibición, porque tuvieron que hacerlo, porque es que no esté fuera del país, ¿verdad? Pero Desde puede fuera estar en Guanacaste, en puede una estar playa. en la playa, puede estar donde quiera. Dígame usted, ¿en qué
lugar del mundo una empresa de 80,000 empleados, cada vez que hace una asamblea, un congreso anual de 3, 4 días, manda a la totalidad de sus sindicalizados para la casa, cierra, ¿verdad? Usted se imagina un ferrocarril sindicalizado de Nueva York, de París. Paremos el ferrocarril. Bueno, pero Esto, y luego, si fuera solo un sindicato, pero luego esto lo hace la administración en también. noviembre, lo hace el otro sindicato. O sea, los dos, ¿Sí? Entonces, primaria y secundaria. sí. O sea, Y todo el ministerio se paraliza. todo el ministerio se paraliza. Y siempre tienen asambleas durante todo el año. Más, antes del 2018, los paros que a mí me consta, como director del Servicio Civil, me consta que estaban hasta planificados anualmente. O sea, se buscaba nada más era hacer una lista de cosas que según ellos la administración No estaba cumpliendo. no estaba cumpliendo para parar siempre, por lo general, un viernes o un lunes para hacer semana larga. Y las mismas organizaciones de los que son, como usted sabe, muy fuertes, ¿verdad? Muy fuertes, COPEAN, de todas estas organizaciones, tienen agencias de viajes, ¿verdad? Turísticas. Entonces se vendía, se financiaba para que la gente pudiera tener el viernes libre para irse el fin de semana largo. No, es que así no se puede. Bueno, pero José Joaquín, vamos a ver, hay problemas de selección, ¿ya? Porque tampoco... Artículo 86. Le entrega la selección a los sindicatos. No es que el servicio civil hace un examen y... No. nada. Eso con todo lo demás. Pero con los docentes, eso se lo quitó la ley de carrera docente al servicio civil y a todo mundo. Entonces no hay... ¿Quién selecciona los...? Un jurado. Que Un jurado es el que determina las bases de selección. Ese jurado está compuesto un voto del ministerio, un voto del servicio civil y 3 o 4 sindicatos. ¿Quién gana? Está sindicalizado. Entonces, por ejemplo, ellos nunca permitieron en 60 años, 50 años, que tiene la ley, que se establecieran pruebas de conocimiento. Sí, para ver las capacidades. Se acaba de aprobar una ley. Bueno, esta es otra ley importante que se aprobó hace poco, ¿verdad? Que establece... La medición. Que establece una prueba, que hay que hacer una prueba. Pero ya eso no es solo único. O sea, usted sabe, como empresario que ha sido, Jorge, que todo ya para hacer una selección sofisticada se requiere mucho más que eso. Claro. Un proceso. No, eso está tomado por los sindicatos. Y es lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren es nada más que sea a través de papeles, ¿verdad? A través de revisión de expediente, ¿verdad? Eso es todo lo que se toma en cuenta. Y ahí ni el servicio civil ni el ministerio puede hacer mucho. Donde se dejaron meter un gol, y así lo dicen ellos, ¿verdad? Es que admitieron que se hiciera una prueba de inglés, básicamente una certificación TOEIC de inglés. Es así. Esa es la de las universidades. La que es académica. Sí, sí, no sé cómo es. Parecido. Bueno, esa certificación establece que usted para poder concursar tiene que certificarse que tiene 600 puntos de esa certificación. Prueba. Eso fue a partir del 2005. La primera vez que se hizo, el 60% de los profesores, se hizo con los profesores de inglés que estaban trabajando. No pasaba. El 60% no llegaron a ese mínimo. Y yo le puedo decir, incluso por hijos míos que estaban en un colegio en ese momento no bilingüe, sino que refuerza inglés. O sea, porque bilingüe es que todo eso. Sí, lo que reforzaba inglés nada más. Y esos alumnos les pedían, en un momento en que se les aplicó el TOEIC también para graduarse, 800 puntos. O sea, salían ellos mejor que lo que... Y había un grupo importante
un grupo importante que no tenía ni el 20% de lo que se requería para ser un profesor de inglés. O sea, así, no hablaban inglés y eran profesores de inglés. Bueno, y matemáticas es el mismo tragedia. Matemáticas lo mismo, y ahí nunca admitieron la posibilidad de hacer pruebas a los profesores, ni a los que estaban trabajando, ni a Los que iban a entrar. ni los que iban a entrar. Sí, a mí me preocupa la preparación. O sea, no es lo mismo un título de una universidad como la de Costa Rica, la universidad, no sé, o el tecnológico, de la Universidad Nacional, las universidades públicas en general, no quiere decir que sean la maravilla, ¿va? Que algunas otras universidades privadas, y donde las universidades privadas no tienen los requisitos de calidad que se exigen muchas veces para tener un profesional que es el más importante en este país. Nosotros debemos escoger los mejores para dar educación. Eso es lo más importante. No puede ser alguien que no sepa inglés dando inglés. No puede ser que no sea un matemático dando matemáticas, ni biología, ni música, ni deportes. O sea, la educación es el centro del desarrollo de un país. Pero Jessy, como vos decís, ahí entran y salen, no salen, ahí entran nada más y ahí se quedan hasta que se pensionan, ¿verdad? Correcto. Nadie lo evalúa Sí. Y los sindicatos tienen todo el poder. Y como tienen tantos votos, entonces nadie se atreve. Y pareciera que la ley no está dando, aunque hay muy buenos educadores. Claro, claro. Pero, como todo hay excepciones, pero cuando uno los mide Claro. contra lo que está sucediendo en la educación privada, entonces sí hay una diferencia importante. Y esa es la diferencia de clases que está dándose. O sea, que tus hijos no aprendan inglés cuando es una de las materias más importantes, que tus hijos no tengan buenas bases matemáticas cuando es uno de los más importantes, y por no seguir ahí con todas las habilidades que se está pidiendo en el mercado, ¿verdad? Entonces no puedes llegar ni siquiera a ingresar a las universidades públicas, o cuando se dan las curvas que se dan para que ya no hay bachillerato, ahora se aprueba, y eso ya está. O sea, el ministro de Educación no tiene ninguna posibilidad de hacer un cambio radical. Por eso yo escribí un artículo hace unas semanas que decía que Sí, por eso estás aquí. El ministro de Educación reina, pero no gobierna, ¿verdad? Mire, y una decepción más, perdone, que en estos momentos tan No, porque es que Costa Rica tan floridos. Es que Costa Rica esto es lo más importante. Vea qué pena lo que José Joaquín, le voy a contar. Qué pena cuénteme los números, porque los números son los que dan Qué pena lo que le voy a contar. Mire, en el año 2001, toda la parte que llamamos en el servicio civil título primero, o sea, los administrativos del gobierno, digamos los no docentes, se estableció que... Son como 30,000, ¿verdad? Tal vez un poquito menos. Entre 35 y 40, por ahí deben andar en este momento. Y el resto son educadores para un total de 90,000. El resto son educadores, exacto. Resulta que se estableció que se daba un puntaje adicional recuerde que en título primero se hacen pruebas de diferente tipo, psicométricas, etc. Y se daba un puntaje a aquellas personas que presentaran una certificación de que su carrera estaba acreditada en SINAES. Okay. Tratamos de hacer eso en la parte educativa. SINAES. Sí, que la acreditación. Que las carreras acreditadas tuvieran un puntaje adicional. Ahí metimos un gol. Se aprobó para unas carreras de la Universidad Nacional que estaban acreditadas en preescolar. Pero, ¿cuál fue la decepción? Que todavía, esto ya en el 2006-2007, que la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica en el 2007
no tenía ninguna carrera acreditada, ni tenía interés en acreditar carreras. No puede ser. Después se aprobó una ley que obligó y todo lo demás. Pero en ese momento ni siquiera se acreditaban carreras. Pero hay una situación también que se presentó en el 2006 muy interesante. Realizamos un concurso, ahí ya yo ingresé como director general de Servicio Civil, entonces fui el que tomé esa decisión. Y nos damos cuenta que mientras que para el título primero, para los administrativos, existe un reclutamiento virtual, ¿verdad? Usted desde se entraba a la página web y se inscribía, con los docentes no, y los docentes eran los más grandes. Entonces, dijimos, bueno, pero ¿por qué el próximo concurso docente no lo hacemos así? Pues resulta que fue una oposición tenaz, terrible, de parte de los sindicatos, porque nos dimos cuenta que era el profesional que menos se había interesado en acceder a la informática. Entonces, si era virtual, si era llenar un formulario en una página web, los sindicatos, muchísimos, miles no tenían ni siquiera habilidad para eso. Era todavía la época de los café internet. Entonces, los café internet llegaron una vez hasta preguntarnos a alguien que cuándo había otro concurso porque le había resultado muy bueno el negocio, porque habían puesto un título, valga la redundancia, un puesto especial para llenarle la hoja a los educadores. Una vez me comentó una decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, estamos hablando de la Universidad de Costa Rica, que uno espera, bueno, la más importante de Centroamérica, ¿verdad? Por lo menos. Y ella me confesó, muy apenada, que tenía un grupo significativo de profesores, estamos hablando de 2009, que les tenían que imprimir el correo electrónico, porque todavía en el 2009 no accesaban, perdonen la palabra tal vez no es correcta, no eran capaces de ingresar, menos tener el equipo, porque lo consideraban innecesario, para recibir correos electrónicos. Entonces tenían que imprimirles el correo electrónico y dárselo para que en educación. Entonces, dése usted cuenta de que no solo en el sector privado, que los hay, tenemos problemas con la formación de los educadores, también en el sector público. Mientras que por otro lado teníamos laboratorios cercanos a la NASA, si usted quiere, ¿verdad? En otras carreras en la misma Universidad de Costa Rica, pero en educación no, al menos estamos hablando de 15 años atrás. Entonces seguimos... sí, es un problema. O sea, mientras serio, no cambiemos la ley de docente... Ley de carrera docente, por lo menos eliminar ese artículo 86, que es el que le entrega la selección a los sindicatos, y un artículo 100, que también es un artículo muy mañoso, porque promueve más bien la inestabilidad de los educadores, ¿verdad? Es un poco complejo de entender, pero ese artículo también debe ser cuestionado. Y en la primera versión de la ley de carrera docente, de la ley de empleo público de 2019, se eliminaban esos dos artículos. Y después desaparecieron de ahí, ¿verdad? Ya no. Y el texto aprobado, obviamente, elimina un montón de artículos que ya no se usan. O sea, imagínese usted que esa ley fue aprobada con la mentalidad de cómo se hacían las cosas en la primera mitad del siglo XX. Del siglo XX, ¿verdad? Entonces, es una ley totalmente retrógrada. Y una ley que tiene el problema de que parece un reglamento. O sea, tiene detalles que quedaron obsoletos un año después de aprobada. Bueno, pero entonces, José Joaquín, es más grave lo que uno piensa. Gravísimo, o sea, gravísimo. Los educadores los seleccionan ellos mismos. Sí, prácticamente. Los pueden movilizar solo ellos. Sí. Los evalúan ellos. Más bien, no los evalúan. No los evalúan. No. Sí, entonces... Existe una evaluación formal que
cuando yo salí de ese cargo, y no, la verdad no pude hacer nada al respecto, tenían 3 años de atraso. O sea, habían sido revisadas las de 3 años atrás. Entonces usted me pregunta, ¿y cómo le pagaban entonces la anualidad? Que se supone que la anualidad pasaba corrida, ¿verdad? Si allá, 3 años después, se descubría que la anualidad era inferior a insuficiente, por decir algo, que eran el 0.000, entonces se le decía, mire, usted tiene que devolver la anualidad correspondiente a ese año. Pero no, ni se evalúa siquiera, podemos decirlo categóricamente. Usted no va a cambiar nada. No, mientras no se toque la ley de carrera docente y mientras no se toque la Convención Colectiva de Educación. Nadie puede hacer nada con eso. A usted, a mí, me nombran de ministro de Educación. Y mejor, No nos quememos. bonito el título, pero Pues, nada más. Sí, incluso tuve ocasión de hablar con antiguos jerarcas ahí. Decían, no, uno llega y sabe a lo que va. Si se pone tonto, Hacen una huelga. con suerte lo hacen y depende, no le ponen una cama y termina uno denunciado por 20 cosas diferentes, ¿verdad? Cuando ellos quieren, tienen un poder enorme. Por ejemplo, yo no entendía por qué cada vez que nosotros hacíamos un concurso, ellos nos lo boicoteaban de 1000 maneras diferentes. Una manera fue, por ejemplo, meterme 800 recursos de amparo en una semana. De ahí, la sala cuarta suspendió el acto, o sea, quedó totalmente abrumada y suspendió el acto. Un jerarca de una de las centrales sindicales tuvo la amabilidad de ubicarme. Yo le dije, mire, ¿por qué ustedes boicotean nuestros concursos? Yo no entiendo, o sea, no estamos del mismo lado en esto que se pretende. Y me dice, mire, fulano, no sea ingenuo, no está viendo que es mucho más fiel un sindicalista interino que un sindicalista en propiedad. Sí, claro. Yo creo que eso... Habla mucho. Bueno, José, yo creo que vamos a hablar de eso porque es más el año entrante. Y muchas gracias. Siempre es un verdadero honor recibirte. No, bueno, gracias a y ojalá que los jerarcas, que el presidente, que toma decisiones importantes, que es valiente, que la Asamblea Legislativa se ponga a pensar seriamente en esto, aunque vaya a haber un movimiento complicado, pero hay que hacer algo, porque si no, eso es mejorar la educación, vamos a seguir con lo mismo, ¿va? Y eso es lo peor que nos puede pasar. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias, mucho gusto.